Ya a esta altura ya lo podríamos considerar como un corresponsal de la radio allí en China. Vamos a recibir a Daniel Castiglioni, que es broker, para hablar de este tema, en este caso relacionado a lo que es la situación vinculada al coronavirus, que tiene también su efecto en todo el aspecto económico y por supuesto también en el consumo. Dentro de lo que es el consumo, estamos hablando del consumo de alimentos, del movimiento de la gente, de la gente que, bueno, naturalmente se ve afectada en lo que es la vida cotidiana y, entre otras cosas, por ejemplo, deja de ir a restaurantes, a realizar cosas que hace habitualmente. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, el gusto de recibirte. Finalmente logramos contactarnos contigo, se nos había dificultado un poco la comunicación. ¿Cómo está la situación en China a partir de lo que es este problema de lo que es el coronavirus? Buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Martín? Buenos días para todos por ahí. Bueno, un gusto estar como siempre con ustedes, ¿eh? Y bueno, sí, un poco siguiendo con lo que decís vos, como bien decías, hoy el tema del virus es lo que está en tapa de todos lados, en China y también en el mundo, ¿no? Como una situación, la verdad, se ha generado una histeria bastante importante, digamos, en China. Los chinos son muy susceptibles con respecto a estos estados de emergencia y rápidamente pierden un poco los papeles y se ponen todos muy nerviosos de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que te diría en primer caso lo que sucedido, ha habido cierre de ciudades, es una realidad que no deja de entrar ni salir gente a unas ciudades puntuales, la de Wuhan, por ejemplo, que es donde se origina el virus, ¿verdad? Donde no circula gente, y hoy en día se encuentran las calles vacías, ¿verdad? No hay gente, son como ciudades fantasmas, increíblemente. Las ciudades de China, la gente ha optado por quedarse en las casas y no salir, para no tener riesgos de contraer el virus de alguna manera, ¿no? Claro, veíamos sí algunos mensajes, de gente vinculada a los negocios, que indudablemente esto tiene su efecto, vuelos que también se ven afectados, el movimiento, como tú decías, de las personas entre ciudades, vuelos que se realizan con muy poca gente o prácticamente vacíos. Exactamente, hay unos videos dando vueltas, amigos míos que me han mandado un video, yo he reenviado alguno, donde ves vuelos en China vacíos, que es algo inusual, digamos, aviones vacíos volando, porque nadie quiere moverse de las casas, digamos, para no tener riesgo de contraer enfermedades, ¿no? Uh-huh. La enfermedad, digamos. Entonces te diría, en el aspecto inmediato lo que se ve indudablemente es, ha bajado mucho el consumo en estos días, por lo menos, porque la gente no ha querido tomar el riesgo de salir de las casas, digamos, o andar mucho, andan lo necesario simplemente por la calle. Entonces sí, ha golpeado en estos primeros días y semana diría, en el consumo, donde se ve, digamos, baja de consumo en productos que habrá que ver después qué tan grandes son. Esto no es para alarmar, ¿no? Digo, es una realidad unos días acá, hay que ver cómo sigue para adelante. Pero ha sido el efecto inmediato, digamos, de alguna manera que ha tenido esta, ¿no? Claro, o sea que esto, bueno, hay que ver, como tú decías recién, cómo evoluciona la situación, pero naturalmente al afectar, digamos, lo que es la vida cotidiana, termina teniendo su incidencia en lo que es, por ejemplo, en este caso, un rubro que a nosotros nos interesa, que es el consumo, por ejemplo, de carne. Sí, indudablemente bueno no es, digamos, ¿no? Indudablemente bueno no es. Sí va a afectar, hay que ver qué tanto afecta en el negocio global, digamos, ¿no? Pero sí, la realidad que en estos días ha afectado el consumo de todo tipo de alimentos. Me consta, por ejemplo, los fruteros de Chile, que he tenido conversaciones, que me han dicho que ellos venden mucho a precio a cobrar en consignación, digamos, que se ha visto afectado mucho el negocio, por ejemplo, en la fruta de Chile, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que ver, a largo término, si realmente es un golpe, pero sí, bueno, esto no es para el negocio, porque sí, va a hacer que disminuya un poco el consumo en estas fechas, que son fechas de consumo alta, ¿no? Claro. Daniel, ¿y cómo está el panorama, y ya entrando en lo que es el mercado, de cara al reinicio de la actividad luego del feriado del año, de este parate tradicional por el Año Nuevo Chino? Mira, ha sucedido la semana previa al Año Nuevo Chino ha habido un poco más de actividad, la verdad, en el mercado, que siempre es medio usual, ¿no? Está la gente que quiere adelantarse a por lo menos dejar alguno cerrado o tener algo o un embarque coordinado para, digamos, previo al Nuevo Chino, pensando que el mercado después puede mejorar después del Año Nuevo Chino, o para estar anticipándose lo que puede venir. Entonces ha habido un poco de movimiento, pero digamos nada gigantesco, digamos, algo usual que sucede, y por ahora mucha cautela, digamos, la verdad, esperando a ver qué sucede con la vuelta del Año Nuevo Chino, ¿no? Están tranquilos, y los precios fríos, ¿no? Todos siempre hablando, como veníamos hablando, a valores completamente distintos, ¿no? Claro. Daniel, ¿y qué se percibe con respecto al tema de la disponibilidad de carne en stock
por parte de los operadores en China. Aquí se presentó hace unos días el informe de Lautaro Pérez Rocha, el técnico de INAC que viajó a China a partir de esta situación del cambio de tendencia en el mercado chino, y se habló de un consumo que se podría estar, digamos, la carne de stock se podría estar de alguna forma digiriendo en el mes de marzo. ¿Cómo se percibe, vos que estás allí en China, el tema del stock de carne? Mira, hoy se percibe que hay, cuando te hablo de hoy te hablo previo al año nuevo chino, digamos, la semana pasada, ¿no? Va a haber, la verdad estamos en un momento ahora que estas semanas van a ser un poco, también que van a marcar un poco el termómetro según lo que pase en estas semanas también para adelante, ¿no? Pero el sentimiento en China era que había bastante carne en stock y también que había mucho contenedor en el agua parado de gente que no los había retirado, ¿no? Hay mucha empresa que se ha dedicado a hacer negocios con contenedores que estaban, digamos, sin dueño, llegando a puerto chino. Entonces, había mucha carne, digamos, en el agua que ha sido tomada por otros operadores a raíz del quiebre de otra gente que no han podido tomar esos contratos, ¿no? Claro. Esto ha pasado mucho. Claro. Entonces, bueno, aprovechando. Esperar un poco. Aprovechando, sí, mucha gente se ha dedicado, no, mirá, yo me estoy dedicando a hacer simplemente negocios con contenedores de gente que no ha podido retirar, ¿no? Digo, me consta empresas que han quebrado, que han sacado de remate por lo menos 200 contenedores de carne. A mí me consta uno, pero sé que también hay otra gente que ha tenido esa situación, ¿no? Claro. Daniel, y dentro de lo que es el incumplimiento se dio en lo que obviamente que el modelo de la economía china es muy particular por ser un régimen comunista donde el Estado en muchas empresas está presente, pero se dio en empresas importantes, digamos, tradicionales, donde el Estado tiene naturalmente así una participación, en operadores nuevos que empezaban a explorar, a conocer o hacía poco tiempo que estaban en el mercado. Fue bastante general. ¿Qué percibís vos que estás allí directamente en el mercado? No, a ver, las empresas que han tenido más problemas, digamos, y han tenido quiebres, en su mayoría, en el 80%, han sido todo gente relativamente nueva que se había entrado en el mercado intentando ver una oportunidad, ¿verdad?, que ha pasado con toda esta situación de la carne, ¿no? Esto es en su mayoría, ¿no? Los que han quebrado han sido este tipo de empresa. Ha habido alguna empresa grande, ¿verdad?, que también ha quebrado con tiempo en el mercado, pero a raíz de un mal manejo de mucho tiempo, digamos, no es a raíz de algo de ahora, ¿no? Venían arrastrando una situación y esto fue como el golpe de gracia, digamos, para esta empresa y para muchas otras, ¿verdad?, que venía arrastrando una situación de ya hace un tiempo para aquí, ¿no? Uh-huh. ¿El canal gris cómo está en este momento, la carne de contrabando que entra a China? Bueno, el canal gris ahora está parado, digamos, más bien parado, no completamente cerrado, pero digamos con poco movimiento, un poco a raíz de la fecha, ¿no? Se paraliza todo, ¿no? Digamos, se encuentra en China y Hong Kong se paraliza todo en este momento, de alguna manera, ¿no? Y tengamos en cuenta también que esto del virus que estamos hablando hoy, se origina, vamos a ver cómo golpea también para futuro el tema del canal gris, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque este virus se origina a raíz de animales que se transmiten al ser humano y después se transmiten entre humanos, ¿no? Lo que la investigación china ha llegado a la conclusión, digamos, que el virus se origina en un mercado de carnes de Wuhan, ¿verdad? Puntualmente en pescados y mariscos, ¿verdad? Que ahí es donde nace y ahí es donde se transmite al ser humano, ¿verdad? Y está comprobado que era productos que eran de contrabando o no cumplían con las normas necesarias, ¿no? Entonces hay que ver cómo golpea esto también de acá para adelante el tema de Hong Kong, de alguna manera, ¿no? Claro, es un tema importante entonces. ¿Podría tener el coronavirus su efecto entonces sobre un canal gris que esté más restringido de futuro? Y podría ser, ¿viste? En la medida que podría ser, porque está comprobado y el gobierno ya salió, ya declararon que se detectó que salió de ahí, de un mercado de productos, en este caso acuáticos, ¿verdad?, que no cumplían con las normas necesarias, de alguna manera. Hay que ver cómo, efectivamente, es una combinación, ¿no? Es un balance de todo, no es simplemente, en China es todo un balance. Bueno, si los precios no se van muy lejos, van a intentar cerrarlos, si los precios se van muy para arriba, van a tener que abrirlos, o sea, pero hay que ver cómo afecta, ¿no? Daniel, una noticia también de estos últimos días vinculados a lo que es este acuerdo y hablando de China, por supuesto, entre Estados Unidos y China, en la fase 1 es el compromiso de China de comprar carne de Estados Unidos, pero carne que es que puede ser de ganado proveniente
en su terminación a base de hormonas. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué efecto puede tener en el mercado? Si es que puede tener algún efecto. Mira, la verdad, me ha llamado mucho la atención el tema ese, ¿no?, que mencionás, ¿no? Yo hoy en día no parecería que haya tener mucho efecto, porque no es algo bastante particular y nuevo que habría que ver cómo se mueve, pero no creo que haya efecto. Estados Unidos siempre que ha mandado carne vacuna, ¿verdad? Hablando de vacuno, en cerdo sí, probablemente Estados Unidos se inunde de carne de cerdo China, pero en carne vacuna, un poco la experiencia en el pasado, siempre Estados Unidos ha estado presente, es que no va mucho volumen de Estados Unidos y intentan posicionarse a precios altos, ¿verdad?, compitiendo al alto nivel, y te diría que nunca ha afectado, por lo menos hasta hoy, el negocio de la carne sudamericana, de alguna manera, ¿no? Bien, Daniel, para redondear, además de todo esto que hemos estado tocando, sobre todo el tema del coronavirus y de la situación general, para redondear y como conclusión entonces, en estos primeros, ya primera quincena de febrero y luego en la segunda mucho más, vamos a tener nuevamente un indicio de cómo retoma entonces la operativa china. Sí, yo creo que va a empezar a operar lentamente, digamos, y vamos a empezar a ver un poco más cómo empezar a moverse, ¿no? Creo que va a empezar un movimiento que va a ser lento. Creo que va a ser lento, pero soy optimista respecto a que el volumen va a estar, va a ser el mismo, o anualmente quizás acerquemos hasta más volumen. El tema es ver cómo se mueven los precios y todas estas cosas alrededor del negocio de la carne, como hablamos, ya previste guerra comercial en Estados Unidos, este virus, canal gris, la fiebre del cerdo, ¿verdad? Hay que ver cómo se mueven todos esos factores alrededor de la carne y cómo dependen los precios, ¿no? Daniel Castiglioni, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora allí desde China. Daniel, vamos a estar en contacto nuevamente en cualquier momento. Gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ti, Martín. Te mando un abrazo grande, tus saludos, todo por ahí. Un abrazo, gracias. Daniel Castiglioni, que es broker de carne desde China, dando un panorama de cómo está el mercado y sobre todo hablando de este otro tema que se suma a este combo que indudablemente tiene un montón de componentes, que es el coronavirus, esta enfermedad que también obviamente está generando su efecto en la economía del gigante asiático y mucha expectativa y preocupación a nivel mundial.